Buenas tardes. Vamos a continuar con la corrección de las preguntas del control de lectura del libro de Marvin Harris sobre los enigmas de la cultura. El primero que vamos a ver en este nuevo vídeo es el potluck. Entonces, ¿qué es esto del potluck? ¿Qué nos dice en la página 106 Marvin Harris? Según parece, ciertos pueblos están tan hambrientos de aprobación social como otros lo están de carne. El objeto del potluck era donar o destruir más riqueza que el rival. Si el donante del potluck era un jefe poderoso, podía intentar avergonzar a sus rivales y alcanzar admiración eterna entre sus seguidores, destruyendo alimentos, ropas y dinero. A veces llegaba incluso a buscar prestigio quemando su propia casa. Yo pensé que, bueno, si uno se ha leído el libro, pues a uno se le queda, ¿no? Parece una locura quemar tu propia casa. Parece absurdo. ¿A qué se debe esto? Así que el potluck, que inicialmente servía para redistribuir la riqueza, es un ritual en que se destruye más riqueza que el rival. Es una competición a ver quién destruye más que el otro. Bien, vamos con la explicación de Marvin Harris. Lo interesante del libro es que Marvin Harris nos explique que hay ciertas conductas que nos parecen absurdas e irracionales y que nos explique por qué. En su núcleo fundamental, el potluck era un festín competitivo, un mecanismo casi universal para asegurar la producción y distribución de riqueza entre los pueblos que todavía no han desarrollado plenamente una clase dirigente. En los tiempos aborígenes, el potluck significaba que todos los años los ricos daban y los pobres recibían. Durante siglos, este ritual servía para que si en una región les había ido bien y habían podido pues recolectar muchos bienes y muchos alimentos, hacían este ritual y lo daban a otras regiones donde no habían podido por alguna razón. La población en descenso pronto se encontró con más mantas y objetos de valor que los que podían consumir. Sin embargo, la necesidad de atraer a los seguidores era mayor que nunca, debido a la escasez de mano de obra. Pero ¿qué les pasó a estos pueblos? Lo que les pasó a este pueblo es que al entablar relaciones comerciales y de trabajo asalariado con los comerciantes y colonos, los pueblos aborígenes del noreste del Pacífico se encontraron con más mantas y objetos de valor que los que podían consumir y en cambio con escasez de mano de obra debido a las epidemias de viruela. Llegan los europeos, los rusos y empiezan a regalarles objetos. Tienen muchísimos objetos que no saben qué hacer con ellos, pero debido a la viruela, que es una enfermedad para ellos mortal, se diezma la población. Tengo muchos objetos que no puedo utilizar porque no necesito, porque me es absolutamente absurdo lo que me están regalando los colonos, pero al mismo tiempo necesito mano de obra. En un intento pues desesperado de atraer a gente, pues empiezo a hacer cosas muy locas como quemar mi propia casa. ¿En qué se diferencia el gran hombre del rey hereditario? Atana solo se quedó con los restos, señala Hotbin. Esto es normal entre los buscadores de estatus de Guadalcanal, donde siempre se dice el donante del festín se queda con los huesos y las tartas estropeadas. La carne y la manteca es para los otros. Los grandes hombres trabajan y se preocupan más, pero consumen menos que cualquier otro. El prestigio es su única recompensa. A este nivel imperial, los poderosos gobernantes por derecho divino mantienen su prestigio construyendo vistosos palacios, templos y gigantescos monumentos, y hacen valer sus derechos a los privilegios hereditarios contra todos los posibles aspirantes, no mediante el potluck, sino por la fuerza de las armas. Siguiendo la línea evolutiva que conduce desde Atana, el gran hombre, trabajador empresario empobrecido, hasta los jefes Quatcult, a saber cómo se dice eso, semi-hereditarios, terminamos en las sociedades estatales gobernadas por reyes hereditarios que no realizan ningún trabajo industrial o agrícola básico y que guardan para sí la mayor parte y lo mejor de todas las cosas. Entonces, esto es para que meditemos un poco si estos pueblos primitivos son tan tontos como creemos o somos nosotros los tontos. Porque ¿cuál es la diferencia entre el gran hombre y el rey hereditario?
que el gran hombre se queda con lo peor y reparte lo mejor entre todos, mientras que los reyes hereditados se quedan con lo mejor. Esa es la gran diferencia entre nuestros reyes y esos grandes hombres de estas tribus. ¿Cómo son los pueblos con un estilo de vida igualitario? Que cuidado, trata Marvin Harris, pero no es lo que acabamos de ver, son otros pueblos distintos. Hemos visto los Yanomamo y ahora estamos viendo otros, ¿de acuerdo? Si invertimos la dirección, podemos pasar de los reyes a los jefes del potlatch y a los grandes hombres, y de estos al estilo de vida igualitarios, en los cuales desaparece toda ostentación competitiva o consumo conspicio de índole individual, y en los que cualquier persona lo bastante estúpida para jactarse de su importancia es acusada de brujería y lapidada. A ver, justo lo contrario. Los grandes hombres de los que hemos hablado en el potlatch se muestran como, mira, yo lo regalo todo, lo doy todo, incluso estoy dispuesta a quemar mi casa. Y en cambio, en estas sociedades que son igualitarias, cualquiera que destaque un poquito es acusado de brujería y lapidado, es decir, que se le tiran piedras y se le mate tirándole piedras. Así que pensemos si nosotros vivimos una sociedad igualitaria. Aquí no queremos destacar, no queremos ser mejores que los demás, no queremos tener muchos likes, mucha gente que nos sigue en Instagram. En sociedades realmente igualitarias es de mala educación agradecer públicamente la recepción de bienes materiales o de servicios. Si me dan cosas, no digo nada, no quiero destacar. En contraposición a la exhibición ostentosa del gran hombre Kaoka, a la palabrería jactanciosa de los jefes del potlatch o a nuestra propia ostentación de símbolos de estatus, los Semai siguen un estilo de vida en que los que tienen mayor éxito deben ser los que menos llamen la atención. Por tanto, cuidado, está hablando de los Semai, ¿de acuerdo? Y justamente al contrario de nosotros, que tenemos símbolos de estatus. Mi casa es más grande que la tuya, mi coche es más grande que el tuyo, mi móvil es mejor que el tuyo. Entonces, justo lo contrario, ¿no? En un pueblo con un estilo de vida igualitario, nadie quiere llamar la atención y nosotros, en cambio, sí que queremos llamar la atención. Vamos con el cargo fantasma. Aquí también es muy fácil, como la pregunta de los cerdos, que era tan tonto como que los cerdos no sudan, ver si uno se ha leído el libro o no se ha leído el libro. ¿Qué es esto del cargo fantasma? Pues en la página 125-126, Marvin Harris nos dice: esperaban la llegada de un vuelo importante, aviones cargos repletos de alimentos en conserva, ropas, radios, portátiles, relojes de pulsera y motocicletas. Los aviones serían pilotados por antepasados que han vuelto a la vida. La espera de barcos, aviones que traen antepasados y cargo comenzó hace mucho tiempo. Por lo tanto, en Nueva Guinea, ¿qué esperan? Pues esperan un avión. Los nativos esperaban el aterrizaje de un avión repleto de alimentos, de ropa, de motocicletas, pilotados por los antepasados. A ver, los niños creen que va a venir Papá Noel con regalos o los Reyes Magos con regalos. Bueno, pues aquí pues piensan que los muertos van a venir en un avión con bienes. Como explica Marvin Harris, esos bienes han ido cambiando. Entonces es lo último de lo último. Ahora pedirían el último iPhone y pues a lo mejor hace 100 años pues pedirían solo una cafetera, ¿vale? Pero es esta idea que viene. Aquí veis el aeropuerto que han construido para que venga el avión. Vale, ¿cómo explicaron los nativos el estallido de la Segunda Guerra Mundial? Aquí vemos que una vez que creo un mito, tengo que explicar por qué el mito no se da. Igual que vimos en el tema del Mesías, que los israelitas tienen un pacto, los judíos tienen un pacto con Dios y ese pacto no se cumple porque durante siglos los imperios pues iban arrasando y además, como dice Marvin Harris, no solo a la ida sino a la vuelta, bueno, pues tenían que justificar, ¿no? Y la forma de justificar es nosotros, los judíos, no estamos cumpliendo ese pacto. Vale, pues vamos a ver cómo estos nativos de Nueva Guinea justifican que yo estoy esperando que venga un avión cargadito de bienes y no llega. ¿Por qué no llega? Los profetas del cargo lucharon por comprender el sentido de este nuevo sorprendente desarrollo. Un líder del culto llamado Tagarab anunció que los misioneros siempre les habían estado engañando.
Finalmente, cuando los japoneses invadieron Madagascar en diciembre de 1942, los nativos les saludaron como libertadores. Entre tanto, había que trabajar. Los nativos eran necesarios para ayudar a la derrota a los australianos y a sus aliados americanos. Vale. Los que antes nos habían conquistado nos han engañado, nos estaban quitando el cargo, pero ahora vienen estos y nos van a ayudar. Y estos sí nos van a traer el cargo, pero hay que ayudarles para luchar, ¿no? Entonces, según los nativos, los japoneses venían a castigar a los misioneros que les habían ocultado el cargo. ¿De acuerdo? ¿Cómo explica Marvin Harris el culto al cargo? Bien, tenemos lo que ellos explican, lo hemos visto, por ejemplo, en los Yanomamo, ellos dicen que se pelean por mujeres. Marvin Harris dice, no, más bien os peleáis por carencia de proteínas. Vale, ¿cómo lo explica Marvin Harris el culto al cargo? La esperanza de emplear la fuerza para expulsar a los europeos no desapareció del todo, fue reprimida, pero no se extinguió. Para obligar a estos grandes hombres extranjeros a compartir su riqueza y moderar su apetito de tierra y de mano de obra, los nativos trataron de aprender su lengua y penetrar sus secretos. Insistían en obligar a los europeos a actuar como grandes hombres, de verdad. Insistían que aquellos que poseían riquezas tenían la obligación de distribuirla. Bien, esto es, si no puedes vencer, únete. Vale, ante un seguro fracaso en una guerra contra los europeos, los nativos pensaron que se podía convencer a los grandes hombres europeos que repartieran los bienes. Como era imposible luchar contra ellos, pues intentaron convencerles de darnos un poquito de toda esa riqueza que tenéis. Los nativos eran incapaces de entender los principios del capitalismo. A ver, esto es muy típico, es que estos es que son tontos, es que no se enteran de nada, es que qué bobos, les engañan. No, pues no es eso. No se trataba de que Yali no pudiera captar los principios en cuestión, sino más bien que los encontró inaceptables. Pero cuanto más aprendía Yali sobre cómo producían riqueza los europeos, menos dispuesto se mostraba a aceptar su explicación de por qué él y su pueblo no podían participar de ella. Pero Yali siempre tuvo el acierto de descartar la explicación europea estandarizada del trabajo duro como un engaño calculado. ¿Vale? Esto de trabajar duro y ya os caerán las riquezas, pues mira, ya habían trabajado muy duro y no les había caído. Por lo tanto, no es que los nativos fueran incapaces de entender los principios del capitalismo, sino que eran inaceptables, les parecía súper injusto. Les parecía súper injusto que ellos trabajaran tanto y no pudieran participar de la riqueza. Aquí tenéis a estos nativos que rinden culto a Felipe de Edimburgo, que ha muerto recientemente. ¿De acuerdo? Vamos con el Mesías, el secreto del príncipe de la paz. Vale, antes me he adelantado. Vale, me había olvidado que este capítulito viene después, pero da igual porque se supone que os habéis leído todo el libro y estamos repasando las preguntas. ¿Qué significa Mesías originalmente entre los judíos que vivían en Palestina? La creencia en la venida de un Salvador llamado Mesías, un Dios semejante a un hombre, fue un rasgo importante del judaísmo en la época de Jesús. Los primeros seguidores de Jesús, casi todos ellos judíos, creían que Jesús era el Salvador. Cristo se deriva de Cristos, que era la manera en que los judíos se referían al Salvador esperando cuando hablaban en griego. Como veis, 3 veces aparece la palabra Salvador. Mesías significa Salvador. Y si vais al diccionario de la Real Academia, dice en el judaísmo, Salvador y rey descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo. Es verdad que también significa ungido, ¿vale? Pero en este libro Marvin Harris nos recuerda que Mesías significa Salvador y tiene que ver con su argumento, ¿vale? Que originalmente Cristo era el Salvador, ¿vale? ¿Qué quiere decir ungido? Por curiosidad, pero no se preguntaba. Dicho de una persona, especialmente de un monarca o de un sacerdote, signada con el óleo. Era un óleo que se le ponía a el rey. Así que originalmente Mesías significaba, para los judíos que vivían en Israel, el Salvador. Jesucristo nos viene a salvar. ¿Y de qué nos viene a salvar? Bueno, pues aquí está la siguiente pregunta. Las preguntas tienen una lógica. La segunda tiene relación con la anterior. ¿Qué ocurría en Palestina en la época de Jesús? Inspirados por el modelo del triunfo de David sobre Goliat y la promesa de la redención militar mesiánica de Yahvé, los guerrilleros judíos entablaron una lucha prolongada
contra los administradores y el ejército romano. Nunca podríamos adivinar que en el año 68 después de Cristo los judíos llegaron a lanzar una revolución total que requirió la presencia de 6 legiones al mando de 2 futuros emperadores antes de conseguir dominarla. Pese a la resistencia fanática, Tito logró entrar en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, prendiendo fuego al templo y saqueando y quemando todo lo que encontró a su paso. Fijaros en las fechas, estamos hablando que Cristo ya ha muerto. Se supone que muere con 33 años y nace en el año 0, o sea que ya llevaba un tiempo. Digo para la siguiente pregunta que vamos a ver. Reflexionando sobre el hecho de que el asedio de Jerusalén había costado a los judíos más de 1 millón de muertos, Josefo denunció amargamente los oráculos mesiánicos. Josefo, si habéis leído el libro, sabréis que es una de las fuentes que nos habla de Jesús, para ver que es verdaderamente un personaje histórico, no solo alguien que aparece en la Biblia. Y él denuncia amargamente los oráculos mesiánicos. Estos desalvadores que iban a salvar Jerusalén, pues no, la hundieron en la miseria, ¿de acuerdo? Bien, de las películas de romanos, de esas que ponen en Semana Santa, pues ya sabemos que Jesús fue crucificado cuando Israel estaba dominada por los romanos, aunque solo sea por la forma en que van vestidos, con faldita, lo digo en broma, ¿no? Y no solo en las películas, también en las representaciones, aquí Jesús y aquí Pilatos diciendo qué queréis hacer, ¿de acuerdo? Entonces, durante el periodo del dominio romano en que vivió Jesús, había una lucha prolongada contra los administradores y el ejército romano, ¿de acuerdo? Y no era una tonterita. Los restos del templo. El muro de las lamentaciones que veis en la imagen es el único vestigio que queda hoy del segundo templo de Jerusalén, erigido por Herodes y destruido por Tito durante la primera guerra judía. Estaban en guerra y esto es lo poquitito que queda, ¿vale? Estamos hablando de una guerra que tuvo lugar en el 70 después de Cristo. Jesús, al entrar en Jerusalén, se comportó de un modo pacífico. Pues para Marvin Harris, no. El Mesías pacífico del cristianismo aparece en el momento más inverosímil en la trayectoria de 180 años de guerra contra Roma. No había nada especialmente pacífico en lo que Jesús y sus discípulos realizaron después de haber entrado en la ciudad. Entraron violentamente en el patio del gran templo y atacaron físicamente a los mercaderes autorizados, que cambiaban dinero de modo que los peregrinos extranjeros pudieran comprar animales sacrificiales. El mismo Jesús utilizó un látigo durante el incidente. Los evangelios también indican que algunos discípulos llevaban espadas y estaban dispuestos a oponer resistencia a la detención. Justo antes de ser detenido, Jesús dijo: el que no tenga espada, que venda su manto y se compre uno. Por lo tanto, no parece muy pacífico Jesús. Hay muchas representaciones en las que se ve a Jesús justamente con el látigo expulsando a los mercaderes. Aquí tenéis una representación, pero por ejemplo esta es otra representación que es un pintor no español porque es el Greco viene de griego, pero pintaba en Toledo, ¿de acuerdo? Y como veis, no es muy pacífico esta representación de Cristo. ¿Cuándo se compusieron los evangelios? El entorno práctico en que escribieron los evangelios, que describen un Mesías puramente pacífico y universal, era la consecuencia de la infructuosa guerra judía contra Roma. Brandon infiere del énfasis puesto por Marcos en la destrucción del templo de Jerusalén como un castigo de los asesinos de Jesús, que este evangelio, el primero que se compuso y el modelo para los demás, se escribió en Roma después de la caída de Jerusalén. ¿De acuerdo? Como dice Brandon, probablemente se escribió como respuesta directa a la celebración de la gran victoria de los años 71 después de Cristo. El reino cristiano de Dios no era de este mundo. La salvación cristiana se encontraba en vida eterna más allá de la sepultura. El Mesías cristiano había muerto para traer la vida eterna a toda la humanidad. Su enseñanza no planteaba ninguna amenaza a los romanos, solo a los judíos. Los romanos fueron absueltos
de toda culpa en la muerte de Jesús. Los judíos solo le habían matado. Poncio Pilatos fue un mero espectador que nada pudo hacer para impedirlo. Lo que Marvin Harris nos está diciendo es que se cambió la versión de ser el Salvador, aquel que nos va a liberar de los romanos, se convirtió justamente en un príncipe de la paz. ¿Y por qué? Porque ya habían sido derrotados. Entonces ya no había razón alguna para hablar de alguien que venía a salvarnos de los romanos. Y porque, como veis, pues estos señores ya escribían en Roma y quieren salvar a los romanos. Pilatos se lava las manos. Quien realmente condena a Jesús, y por eso serán los malos durante siglos, van a ser los judíos. Como el vídeo me está saliendo un poquito largo, ¿vale? Lo corto y en el tercero acabamos.